Voces en la escalera. Buenas noches amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este su canal, Relatos y Pasatiempos. El día de hoy les traigo un pequeño relato que escribí cuando era un niño pequeño. Está basado en un suceso triste que sucedió en la casa de una tía que vivía en un rancho de Chiapas. En aquella casa, además de la familia de mi tía, tenían un pequeño grupo de trabajadores para el campo. Pero sucedió que al estar la casa aún en obra negra, algunas escaleras no tenían barandal, y tristemente un pequeño, hijo de una trabajadora, cayó mientras jugueteaba por el lugar, perdiendo la vida. Este trágico suceso trajo consigo un hecho espeluznante. Después de algunos días, mi prima, al llegar de noche a su casa, vio a un niño jugando entre las luces del patio, flotando. Ella alcanzó a ver el rostro del espectro, y era el del niño que había fallecido. Esto causó tal impacto en mi prima, que duró varios días enferma por el susto. Yo alcancé a oír el suceso entre las pláticas de mis padres. En aquellos días comenzaba ya a experimentar con la escritura y tratar de imaginar historias como las que leía en una colección de cuentos de terror para niños llamada Con los pelos de punta, de la editorial Selector. En el cuento que escribí, cambié totalmente la situación del relato. Cada vez que tenía una edad diferente y trataba de rememorar aquella historia, variaba un poco más los elementos, y esta vez trataré de adaptarla para ustedes lo mejor posible. Laura vivía en una antigua vecindad. Su esposo se llamaba Ernesto. Ambos trabajaban arduamente para dar lo mejor de sí para su pequeño Carlos, un pequeñín de no más de 5 años que era muy travieso y algo descuidado. Era muy intrépido y corría sin cuidado por todo el departamento. El padre del pequeño era muy consentidor y solía llegar con algún pequeño regalo del mercado para su hijo. Pronto, la tragedia tocó a la puerta de esta joven familia, ya que Ernesto, el padre del pequeño, murió de camino al trabajo en un accidente de tránsito. Para Laura fue un golpe muy duro, y lo más duro fue que no encontraba la manera de explicar a su pequeño a dónde había ido su padre, ya que el pequeño no alcanzaba a comprender lo que sucedía. El dolor en Laura se agravaba cada noche al recostar a su pequeño hijo, pues éste siempre le preguntaba, ¿en dónde está papá? La madre no encontraba palabras para hacer entender al pequeño que su padre se había ido a un lugar del que no podría volver. Tan solo le decía, tranquilo pequeño, llegará un día en el que lo verás de nuevo, te lo prometo. Y se retiraba a su propio cuarto, a romper en silenciosas lágrimas. Pero el pequeño no comprendía qué había sido de su padre. Él estaba seguro de que en algún momento lo vería entrar por el portón con una sorpresa para él. Desde entonces, comenzó a esperarlo sentado en la escalera, mientras jugaba con sus carritos de plástico. Solía tomar sus carritos y pasearlos por los escalones, mientras de reojo miraba a quien entraba a la vecindad cada vez que se abría el portón. Fue entonces cuando ocurrió el terrible accidente que haría sumirse a Laura en una terrible depresión. Sucedió pues que Carlitos, un día que estaba ya muy cansado de esperar, estando a punto de entrar a su casa, olvidó recoger sus carritos de plástico. De pronto se abrió el portón, y en su cansancio el niño creyó ver la silueta de su padre. Corrió para asomarse mejor, resbalando con los carritos de juguete. El pobre pequeño cayó por la escalera. La madre, que estaba preparando la cena, tan solo alcanzó a oír los gritos, el desgarrador grito del niño al caer, y el del vecino, que lo vio todo mientras terminaba de cerrar el portón, y corría para tratar de auxiliar al pequeño. Pero fue demasiado tarde. Para cuando Laura llegó hasta donde estaba el pequeño, éste ya había perdido la vida. Destrozada, Laura se retiró de la vecindad. Se dice que regresó a casa de su familia para tratar de encontrar el consuelo. Los vecinos de la vecindad no volvieron a saber nada de aquella pobre mujer que había tenido que pasar por tan trágico suceso.
Los hechos sobrenaturales comenzaron a suceder poco después, cuando Pablo, un joven estudiante, había estado buscando un departamento económico donde instalarse y encontró una buena oportunidad en aquella antigua vecindad. En cuanto Pablo terminó de instalarse, se fue rápidamente a la escuela para tratar de comenzar su vida en la ciudad con el pie derecho. No quería perderse nada de lo que los profesores presentarían ese día. Volvió ya tarde, bien entrada la noche, y mientras subía la escalera para entrar al departamento, alcanzó a oír la voz de un niño pequeño que le decía: ¿Quieres jugar conmigo? «Estoy muy cansado, niño». «Otro día», contestó Pablo, pero al voltear hacia el origen del sonido, no había nadie. Pablo estaba tan cansado que creyó que sus nervios le jugaban bromas. Entró al departamento, cenó algo rápido y se fue a dormir. Pasó el tiempo y de vez en cuando, mientras Pablo subía o bajaba la escalera, a veces oía sonidos como si un niño jugara con algo, pero no alcanzaba a distinguir qué era, ni exactamente de dónde venía el sonido. Pronto, Pablo estaba muy intrigado, pues comenzó a sentir como si alguien corriese por el departamento. Le escondían las cosas y le hacían muchas travesuras. Por fin sucedió algo que impresionó tanto a Pablo que lo hizo mudarse de inmediato de la vecindad. Mientras trataba de dormir, comenzó a sentir unas manitas, como si quisieran hacerle cosquillas, pero un escalofrío recorría su espalda y un viento helado entraba por las ventanas. Él se levantó rápidamente y alcanzó a ver una silueta brillante, pequeña, de la estatura de un niño. Fue entonces cuando Pablo oyó la voz de un hombre que llamaba a su hijo. Carlitos, ya no estés molestando al muchacho. Ven, vámonos que ya es muy noche. Pablo se sintió más tranquilo, al pensar que solo era un niño travieso, que de alguna manera se metía al departamento. Pero no se le hacía lógico que sucediera algo así. Se levantó rápidamente de su cama y corrió hasta la salida del departamento. Fue en ese momento cuando vio la silueta de un niño, agarrada de la mano de un adulto. Pero no tenían piernas, flotaban y salieron de la vecindad atravesando el portón. Al otro día, Pablo había abandonado el departamento, nervioso y lleno de pánico. Pasó el tiempo, y cada vez que algún nuevo inquilino o familia llegaban a habitar ese departamento, no duraba ni 2 meses cuando ya estaban desesperados por retirarse. Los vecinos comenzaban también a oír la voz de un niño que jugaba por el patio o les tocaba las ventanas, lo cual era acompañado por el regaño de una voz adulta, la cual siempre decía lo mismo. Carlitos, ya no estés haciendo travesuras. Ven, vámonos que ya es muy noche. Algunos vecinos llegaron a ver 2 sombras blancas, una más pequeña que la otra, que atravesaban el portón. Pronto, los vecinos que tenían la posibilidad de mudarse no dudaron en retirarse de la vecindad, pero los que no tenían tanta suerte tuvieron que adaptarse a convivir con estas voces en la escalera. Por más rezos y veladoras que ponían en la escalera, aquel niño pequeño y su padre no dejaban de manifestarse. Incluso en Día de Muertos, en la ofrenda de la vecindad, algunos niños dijeron haber visto la silueta de un pequeño que se escondía debajo de la mesa. Pero cuando alzaban el mantel para pedirle que no jugara con la ofrenda, el pequeño simplemente no aparecía por más que lo buscaran. Con el tiempo, aquel departamento se hizo fama entre la gente y nunca pudo ser rentado por más de un mes. La vecindad se hizo conocida por las voces en la escalera, que no parecían provenir de ninguna parte, y por las sombras que se veían atravesar el portón. Fin del relato. Hasta aquí llegamos con este cuento, queridos amigos. No crean que así lo contaba cuando era niño. Cuando era pequeño lo contaba de manera más rápida y con menos elementos. Tan solo buscaba entretener a mis amigos de la primaria y de la unidad en la que llegué a vivir durante mi pubertad. Espero que les haya gustado. Pueden dejarme sugerencias en los comentarios, o si gustan que narre alguna de sus historias o anécdotas, también lo pueden contar. Con mucho gusto me voy a dar el tiempo de leerla, y si gustan, de grabar video. No se vayan sin dar like, amigos.
Los invito a suscribirse y a activar la campanita para saber cuando haya nuevo contenido. Y no se olviden de estar atentos, tal vez pronto puedan ser los próximos protagonistas de una historia de fantasmas. Sin más me despido, yo soy Taigo Sandoval, esto es Relatos y Pasatiempos. Hasta luego.